Buenas noches a todos, un cordial saludo. En la noche de hoy tengo el privilegio de presentar al doctor Carlos Mauricio Sarta Mantilla, quien es estudiante de segunda especialidad de cuidado crítico pediátrico de la Universidad del Rosario. Carlos Mauricio en la noche de hoy nos va a hacer una actualización de un tema de vital importancia en el desempeño del día a día de la UCI, como es desconexión de la ventilación mecánica a la luz de la evidencia actual. Eh, Carlos Mauricio ha trabajado intensamente en preparar una puesta al día de un tema de mucha relevancia, de mucha actualidad. Espero que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mulet, por la presentación. Como ya les digo, mi nombre es Carlos Mauricio Sarta Mantilla. Soy residente de la especialidad de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. Y pues el día de hoy vamos a hablar de desconexión de la ventilación mecánica a la luz de la evidencia actual. Es un título un poco ambicioso. Espero cumplir con las expectativas de todos ustedes. El contenido de la presentación, pues vamos a tocar un poco las generalidades, la definición, los protocolos actuales y los protocolos que se usan en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo, si hay o no hay protocolos establecidos para la desconexión de la ventilación mecánica. Vamos a hablar de los factores de riesgo asociados al fallo de la desconexión y algunos mensajes para llevar a casa. En cuanto a la definición, es un tema que pues, nos ha dado un poco de problema. Nos basamos en tratar de traducir la literatura y vamos a tener algunos términos que pues, no son los más apropiados. Podemos encontrar en la literatura términos como liberación de la ventilación mecánica, retiro de la ventilación mecánica, winning de la ventilación mecánica o destete de la ventilación mecánica, pero haciendo una revisión aproximada de la manera semántica hacia el contexto en el que estamos, vamos a adoptar un término que va a ser desconexión de la ventilación mecánica, que es el término más apropiado para referirnos al proceso de la desconexión del paciente de esta ventilación y todo este proceso que va a llevar en el transcurso de la ventilación mecánica. Como generalidades tenemos que hay un inicio donde tenemos una fase aguda de la ventilación mecánica, donde todos los esfuerzos van a estar encaminados en el manejo y la resolución de la causa que llevó al paciente a requerir la ventilación mecánica. Durante esta fase, los objetivos de la ventilación suelen estar relacionados con el mantenimiento del intercambio gaseoso, la disminución del esfuerzo respiratorio y los objetivos van a ser llevar a cabo una ventilación protectora para disminuir los riesgos de lesión pulmonar. Y luego tenemos un proceso o viene toda la parte del proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Y como lo vemos en la gráfica, podemos observar que el 40% del tiempo que el paciente dura con la ventilación mecánica lo vamos lo vamos a utilizar en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Entonces esto es un tema de vital importancia, dado que muchas cosas o muchos factores pueden hacer que nos regresemos y que la causa que llevemos al paciente o que pongamos en riesgo la vida del paciente y nos devolvamos hacia una lesión pulmonar o alguna otra patología que pueda llevar a que nos prolongue la ventilación mecánica. Otros conceptos que hay que tener en cuenta es el fracaso de la ventilación mecánica y de la desconexión de la ventilación mecánica, y para esto lo definimos como el fracaso en el tiempo en menor a 48 horas
y lo vamos a tomar como los pacientes que requirieron reintubación y conectarlos nuevamente a la ventilación mecánica en las siguientes 48 horas a la extubación a la desconexión del paciente. La tasa de fallo de la desconexión de la ventilación mecánica es aproximadamente del 4.9 al 29% según la literatura que se revisa. Hay otros términos y otros conceptos que debemos tener en cuenta, que son la desconexión fácil, es la desconexión que se hace en el primer intento. La desconexión difícil es en la que nos llevamos más de 3 intentos, y una desconexión prolongada es la que va a llevar más de 7 días desde el primer intento. Como vemos en la gráfica de la derecha, podemos observar que hay muchos estudios donde relacionan el riesgo de intubación con la mortalidad de los pacientes que requirieron una reintubación, y tenemos que aproximadamente cuando tenemos un 15% de pacientes pues que van a requerir esta reintubación, el riesgo de mortalidad o la tasa de mortalidad aumenta en un 50% con respecto a los pacientes que no requirieron reintubación. Hablando un poco de los protocolos y si hay o no hay protocolos, tenemos este estudio publicado en Critical Care de mayo de este año, con aproximadamente 380 unidades de cuidado intensivo pediátrico en 47 países. Es un estudio observacional, multicéntrico, se realizó en Norteamérica, en Centroamérica, Suramérica y Europa. El objetivo principal del estudio era caracterizar la prevalencia de los protocolos de desconexión de la ventilación mecánica. Como ya veníamos hablando, no sabemos si todos tenemos un protocolo o de qué forma se lleva a cabo la desconexión de la ventilación mecánica. En este estudio dan un porcentaje de fallo en la desconexión de aproximadamente el 5%. Los protocolos después de la desconexión, o el plan de manejo que se va a llevar a cabo después de la desconexión de la ventilación mecánica, estaba establecido en aproximadamente el 28.7% de las unidades. La mayoría usaban la prueba de respiración espontánea como protocolo de la desconexión de la ventilación mecánica. El 64% lo realizaban de forma rutinaria por los médicos de la unidad, porque pues también lo describían que lo podían hacer las enfermeras y los terapeutas respiratorios. Sin embargo, pues lo que más se veía y lo que más se encontró es que el 64% de los intentos de desconexión de la ventilación mecánica estaban determinados por el médico de la unidad. En cuanto a los modos invasivos en el periodo posterior a la desconexión de la ventilación mecánica, encontramos que un 50% utilizaban la cánula de alto flujo y un 20% de los pacientes utilizaban ventilación mecánica no invasiva. Como conclusión de este estudio es que las prácticas de desconexión de la ventilación mecánica son variables. No hay un formato que se siga en la mayoría de las unidades. La prevalencia de los protocolos pues, es baja, y existe la necesidad de estandarizar algunos protocolos para la desconexión de la ventilación mecánica. Hablando un poco más de las generalidades, tenemos que el proceso de la desconexión de la ventilación mecánica incluye 3 situaciones diferentes, pero que se relacionan entre sí. Entre estas tenemos el descenso progresivo de la sebanalgesia, el descenso progresivo de la asistencia respiratoria y el retiro del tubo endotraqueal, para ir llevándolo con una reducción gradual de ese soporte respiratorio y asignando un tiempo de respiración espontánea. Siguiendo con nuestra presentación, pues tenemos algunas condiciones que nos van a llevar a un fracaso en la desconexión, y lo vamos a llevar por sistemas. En cuanto al sistema nervioso central, entonces las alteraciones del centro respiratorio, la sobresedación, la ansiedad y la depresión son factores que están relacionados con un fracaso de la desconexión de la ventilación mecánica. En la vía aérea, el edema subglótico, la broncoobstrucción, el aumento de las secreciones son algunos de los factores que pueden llevar a fracaso en la desconexión de la ventilación mecánica.
En cuanto a la parte pulmonar, y hablando más del parénquima pulmonar, tenemos que el de reclutamiento, el edema, la causa que llevó al paciente a que requiriera la ventilación mecánica sin resolver puede hacer que el paciente fracase en la desconexión. En la parte cardiovascular tenemos un aumento del trabajo, una disminución de la presión transmural, un aumento del trabajo de ese miocardio. En cuanto a la parte del diafragma, tenemos un aumento del trabajo respiratorio, una debilidad neuromuscular y una disfunción diafragmática del paciente crítico que podemos relacionar con fracaso de la desconexión de la ventilación mecánica. En cuanto a la parte metabólica, cuando tenemos alcalosis, acidosis metabólica, hiperglicemia, insuficiencia corticosteroidea, son factores de riesgo que pueden llevar a un fracaso en la desconexión. Y en la parte nutricional o la miopatía del paciente crítico, el sobrepeso, la desnutrición y la sepsis son algunos factores que se han visto implicados en el fracaso de la desconexión de la ventilación mecánica. Este es un estudio del 2010, es un poco, pues ya tiene algunos años, eh, publicado por Cynthia Johnston y Carvalho y Joseph Piva, donde pues plantean establecer unos factores de riesgo asociados a la bronquiolitis severa. Ellos pues toman pacientes menores de un año, plantean, y el objetivo es caracterizar las características, pues describir las características demográficas, qué parámetros ventilatorios, los valores de los gases arteriales y los factores de riesgo para que se diera un fallo en la desconexión de la ventilación mecánica. Incluyeron 41 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis grave, no describían si utilizaron alguna escala para objetivizar esa severidad o para dar como un puntaje en cuanto a la severidad de la enfermedad. Lo definieron como un paciente que tenía signos de falla respiratoria y que requería ventilación mecánica. Entre estos encontraron que el 85% de los pacientes con bronquiolitis grave tenían factores asociados, y los factores asociados eran la prematuridad, que estaba aproximadamente en el 43% de los pacientes, las cardiopatías congénitas en el 13% y la hidrocefalia en el 13%. Reportan un fallo en la desconexión de la ventilación mecánica de aproximadamente el 15% y encontraron que los factores asociados con la falla de la desconexión era un peso menor de 4 kilos, un volumen corriente menor de 4 mililitros por kilo, un volumen expirado de menor a 0.8 mililitros por kilo minuto y una presión inspiratoria máxima menor de 50 centímetros de agua. Entonces, la conclusión del estudio es que se necesitan más protocolos para definir los factores que puedan llevar a predecir el fracaso en la desconexión de la ventilación mecánica, y en este estudio se encontró una relación entre el volumen expiratorio y la presión inspiratoria máxima. Este es otro estudio publicado en el 2018 por Silva Cruz, realizado en Brasil. Es un estudio de casos y controles donde pretendían definir los factores asociados a la falla en la desconexión de la ventilación mecánica. Se realizó en 150 pacientes. Es un estudio en pediatría, donde 30 de estos 150 pacientes fallaron en la desconexión y 120 fueron desconexiones exitosas. Los factores que encontraron relacionados fue un tiempo de ventilación mecánica mayor a 7 días con un OR de 3.48, un tiempo en UCI prolongado se relacionó con un fallo en la desconexión de la ventilación mecánica con 4% más de riesgo de presentar fallo en la extubación, y un tiempo de sedación mayor a 5 días, lo relacionaban con un fallo en la desconexión de la ventilación mecánica. Las conclusiones para este estudio es que los pacientes con más de 7 días de ventilación mecánica, con estancia prolongada en UCI y con uso de sedación por más de 7 días, tienen mayor riesgo de falla en la desconexión. Este es otro estudio que pues se ve y que va ligado
a la ventilación prolongada y que la ventilación prolongada puede llevar a un fallo en la desconexión de la ventilación mecánica. Es un estudio publicado en JAMA, en pediatría, donde pretendía evaluar la sobrecarga hídrica en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y cuáles eran los factores que se asociaban. Es es un metaanálisis con aproximadamente 44 estudios, donde se definió que el 30% de los pacientes incluidos tenían sobrecarga hídrica, se asociaba con una mortalidad de 4,34 y una ventilación prolongada que iba a llevar a una ventilación, a un fallo de la desconexión, o que se relaciona con un fallo de la desconexión, 2 veces más que los pacientes que no tienen la sobrecarga hídrica. La conclusión es que la sobrecarga hídrica se asocia con alta morbimortalidad en los pacientes en cuidado intensivo pediátrico y se asocia con ventilación mecánica prolongada y fallo en la extubación. Entonces, ¿cuáles son los protocolos y qué es lo que se ha descrito? Digamos que no hay unos criterios como tal en pediatría para definir con estos parámetros voy a llevar a mi paciente a una desconexión de la ventilación mecánica. Sin embargo, basado en varios estudios y basado pues, en estudios observacionales, se han tomado y se han definido algunos criterios como, pues primero tenemos que tener la resolución de la causa que llevó al paciente a la ventilación mecánica, que tengamos un intercambio gaseoso efectivo con un PEP, lo definen como 5, pero puede ser menor de 7 o de 6 a 7. Una FIO2 que esté entre 0,4 y 0,5, que tenga un adecuado estado neuromuscular, que ya se haya retirado el bloqueo neuromuscular por más de 24 horas, que tenga un adecuado nivel de conciencia, un confort mayor de 18, que tengamos un paciente con estabilidad hemodinámica y que tenga un adecuado estado metabólico, donde ya se hayan corregido todos los trastornos hidroelectrolíticos en estos pacientes. Entonces, hablemos un poco de cuáles son los modos en los que podemos trabajar para la desconexión de la ventilación mecánica. Tenemos los modos asistidos controlados como el SIMB, donde tenemos el SIMB, vamos a brindar una respiración espontánea y le programamos un soporte que va a asegurar una frecuencia respiratoria establecida en el ventilador. Lo podemos utilizar SIMB más presión soporte. Otro modo de ventilación es el DuoPAP, donde tenemos un flujo continuo durante todo el ciclo respiratorio y permite las respiraciones espontáneas en cualquier momento y están cicladas por 2 límites de presión. Tenemos el ASB, que es un modo de asa cerrada, y tenemos el PAP. En cuanto a los asistidos, tenemos la presión soporte, el volumen soporte y el volumen garantizado. Quiero mostrarles esta revisión sistemática, este metaanálisis publicado en Cochrane en el 2014 por los 6 colaboradores, donde pues pretendían evaluar si era mejor o no utilizar modos automatizados o modos de asa cerrada versus modos convencionales. Pues lo que pretendían era evaluar si la duración de la ventilación mecánica y de la desconexión de la ventilación mecánica en los sistemas automatizados versus los convencionales iba a ser, pues el tiempo iba a ser menor. Los objetivos secundarios estaba el tiempo de hospitalización, la mortalidad y los eventos adversos relacionados con el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica. Se incluyeron 21 estudios con aproximadamente 1.676 pacientes. Se evaluaron los modos de asa cerrada versus los modos convencionales. Encontraron que el tiempo de duración de la desconexión de la ventilación mecánica tenía una reducción en el 30% cuando se utilizaban modos de asa cerrada. La frecuencia de ventilación mecánica prolongada fue mucho menor en los pacientes que se utilizaron modos de asa cerrada, en aproximadamente un 10%. El tiempo de hospitalización también era un poco menor comparado con los métodos convencionales, y el riesgo de que el paciente tuviera una ventilación prolongada y requiriera traqueostomía era menor sin un
pues sin un hallazgo estadísticamente significativo. La conclusión de este estudio es que los métodos automatizados disminuyen el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica versus los modos convencionales, disminuye el tiempo de la ventilación, de la estancia hospitalaria y el riesgo de ventilación mecánica prolongada y de requerir traqueostomía. Este es otro metaanálisis que posteriormente hubo un modelo de estadística bayesiana, es un network metaanálisis donde plantean pues, ver si hay una reducción usando los modos automatizados versus los modos convencionales. Es un estudio, se incluyeron 26 estudios, aproximadamente 2.097 pacientes. Se pretendía evaluar si había alguna diferencia si usábamos ASB Intelligent o SmartCare, y se vio que había una reducción en el tiempo de ventilación mecánica, de desconexión de la ventilación mecánica, comparándolo con los modos convencionales en un 27%, en un 22% con los modos ASB, con ASB Intelligent, y con SmartCare aproximadamente el 19%. Luego de hacer el metaanálisis se realizó un modelo de un análisis bayesiano, donde no se encontró ninguna diferencia entre los modos automatizados, quiere decir, no hay ninguno que sea mejor que el otro en comparación de la reducción del tiempo de desconexión de la ventilación mecánica. Y tenemos una conclusión donde los modos automatizados van a reducir el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica si los comparamos con los modos convencionales. Y luego de hacer un análisis bayesiano no encontramos ninguna diferencia entre el modo automatizado que se utilice. Entonces, ya hablamos de cuáles son los modos y qué es lo que podemos utilizar para la desconexión de la ventilación mecánica, pero cómo se hace y cómo se realiza el del descenso de la ventilación mecánica. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los modos que ya hablamos: SIMB más presión soporte, DuoPAP, Bilevel PAP, ASB, CPAP más presión soporte, y vamos a hacer que, o sea, ¿cuál es el objetivo con el uso de estos modos? Es disminuir el trabajo respiratorio impuesto por el tubo orotraqueal y prevenir la fatiga muscular. ¿Cómo se hace? Vamos a disminuir las respiraciones mandatorias de 1 a 3 y vamos a iniciar con una presión soporte de 15 y vamos a ir disminuyendo. Tenemos que tener muy en cuenta que pues para hacer la prueba de respiración espontánea con presiones altas puede llevarnos a un fallo de la desconexión de la ventilación mecánica, tal vez porque el paciente no se encuentre listo en ese momento. Este es un estudio realizado por Foronda y colaboradores en el 2011, donde evaluaba el impacto del test de respiración espontánea. Es un estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado, prospectivo, donde se realizaba una prueba de respiración espontánea versus la decisión clínica de desconexión mecánica, y si se acortaba el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica. Se incluyeron 260 pacientes. Había un grupo de intervención que era el que se le realizaba de forma rutinaria todos los días. La intervención era pues un test de respiración espontánea, basado en algunos parámetros clínicos: si el paciente estaba estable hemodinámicamente, tenía una hemoglobina adecuada, se había resuelto la causa, y se encontró que había una reducción de 1.2 días con respecto a los pacientes donde el grupo control, que eran 126 pacientes, y donde se evaluaba si diariamente el médico era quien definía si se iba a realizar la desconexión de la ventilación mecánica, basado en pues, estabilidad en la radiografía. Ya hay resolución de la causa, pero no se realizaba un test de respiración espontánea como tal. Y se encontró que no había pues los pacientes que se realizó la intervención tenían menor riesgo de presentar fallo en la extubación que en los pacientes del grupo control. Entonces, la conclusión de este estudio es que en los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva por más de 24 horas,
a los que se les realiza una prueba de respiración espontánea de forma rutinaria, tienen menos riesgo de fallo en la desconexión mecánica versus los que se toma la decisión por el médico sin realizar la prueba de respiración espontánea. Entonces, ¿cómo podemos predecir el éxito de la desconexión de la ventilación mecánica? Tenemos varios índices. Existe el índice de respiración rápida superficial, el índice de Kropf, la presión inspiratoria máxima y la ecografía diafragmática. En cuanto a el índice de respiración superficial rápida, tenemos este estudio, es el clásico y los primeros en describirlo fueron Young y Tobin en 1991, donde pretendían establecer dos índices que son el índice de Kropf y el índice de respiración rápida y superficial pues, para predecir el éxito de la desconexión de la ventilación mecánica. Este estudio se realizó en 100 pacientes. El índice de respiración rápida y superficial lo calcularon como la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente y lo interpretan en respiraciones por litro. Tiene una sensibilidad aproximadamente del 74% con una especificidad del 74% cuando el resultado es menor de 8 respiraciones por litro. El índice de Kropf es un índice un poco más complejo de realizar, tiene un poco más variables, pero evalúa toda la mecánica pulmonar y evalúa cómo está el intercambio gaseoso y cómo está la capacidad muscular. Se calcula midiendo la distensibilidad dinámica por la presión inspiratoria máxima, por los resultados de los gases arteriales, la presión arterial de oxígeno sobre la presión alveolar de oxígeno, todo esto sobre la frecuencia respiratoria. Y se ve que tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad cuando tiene un resultado mayor de 0.1 mililitros por kilo minuto. En conclusión, el índice de respiración rápida es un buen predictor de fallo y del éxito de la desconexión de la ventilación mecánica. El índice de Kropf también es un buen predictor, involucra un poco más variables y nos puede hablar más de la condición del paciente y pues deberíamos utilizarlo como en nuestra práctica diaria. En cuanto a la presión inspiratoria máxima, fue descrito por Trubin y Marini en 1991. La técnica es una oclusión de la vía aérea por aproximadamente 20 a 25 segundos con una válvula unidireccional y lo que pretende es evaluar la fuerza diafragmática. En este estudio de Kemani, donde pretendía describir como los factores de riesgo asociados y la importancia de la fuerza muscular en los pacientes que se pretendía realizar una desconexión de la ventilación mecánica. Se realizó en 304 pacientes y se determinó que un valor de presión inspiratoria máxima menor de 30 centímetros de agua tenía un OR de 2.8. O sea, tenían un OR de 2.8 y era un índice con una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad para predecir el éxito de la desconexión de la ventilación mecánica. Otro método que tenemos para evaluar a pie de cama es el uso de la ecografía en el proceso de la desconexión de la ventilación mecánica. Entonces tenemos el ecocardiograma transtorácico que pretende evaluar la función sistólica y diastólica. El problema es que es operador dependiente, tenemos que entrenarnos y pues necesitamos de una persona experta que nos determine y nos evalúe cómo es la función cardíaca. La ecografía pulmonar, donde tenemos el score ecográfico pulmonar y las líneas B, y la ecografía diafragmática, donde pretende evaluar el desplazamiento del diafragma y la fracción de acortamiento. En cuanto al el ecocardiograma, Calié y colaboradores realizaron un estudio multicéntrico prospectivo descriptivo donde evaluaban al paciente
a los 30 minutos de haber iniciado el proceso de desconexión, pues, perdón, el test de respiración espontánea, y evaluaban cómo era, qué cambios hemodinámicos y qué cambios en las variables del ecocardiograma se presentaban durante la prueba de respiración espontánea, y se vio que los pacientes que tenían falla en la desconexión de la ventilación mecánica, aproximadamente 20 de 23 pacientes que presentaron falla en la desconexión de la ventilación mecánica, tenían un hallazgo significativo que era una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, y esto se presentaba pues en el 87% de los pacientes que fallaron en la desconexión de la ventilación mecánica. La conclusión de este estudio es que el ecocardiograma transtorácico es una herramienta que nos puede ayudar y que nos puede evaluar las variables hemodinámicas y la función cardíaca. El impedimento o lo único malo es que es un estudio que es operador dependiente, pero pues a medida que nos vamos entrenando podemos ir mejorando nuestros resultados. La ecografía pulmonar y la evaluación del reclutamiento pulmonar pretende, basado en una puntuación, determinar cómo es el porcentaje de reclutamiento y qué tan preparado está ese pulmón para realizarse la desconexión de la ventilación mecánica. Se hacen evaluación de 6 zonas en cada hemitórax, y le vamos a dar una puntuación a cada zona evaluada. Normal es un score de 0, donde tenemos líneas A o no más de 2 líneas B. Moderado es un score de 1, tenemos 3 o más líneas B, tenemos una consolidación que ocupa menos del 50% de la pleura que logramos visualizar. El severo es un score de 2, tenemos líneas B que confluyen, una consolidación mayor al 50% de la pleura visualizada, y el score de 3 es cuando tenemos una pérdida completa del reclutamiento pulmonar, y pues este score y esta puntuación va de 0 a 36. Los pacientes que tenían un score mayor de 17 tenían mayor riesgo de fallo en la extubación. Lo otro es cuál es el punto de corte de la presencia de esas líneas B para determinar si hay presencia de edema pulmonar. Y como ya lo veníamos hablando, cuando el edema pulmonar puede llevar a que haya un fallo de la desconexión de la ventilación mecánica. Este es un estudio que se realizó en 42 pacientes, se hicieron 62 pruebas de respiración espontánea, 33 casos fallaron en la desconexión mecánica, 17 casos de estos presentaban edema pulmonar, y se determinó que la presencia mayor de 6 líneas B durante la prueba de respiración espontánea tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 88% para predecir que ese paciente tiene edema pulmonar y que pues tiene más riesgo de fallar en la desconexión de la ventilación mecánica. En cuanto a la evaluación del diafragma, pues podemos evaluar el grosor del diafragma. Los pacientes que tienen un grosor menor de 10 milímetros tienen mayor riesgo de fracaso de la desconexión de la ventilación mecánica. Los que tienen una fracción de acortamiento diafragmática menor del 29% se relaciona con disfunción diafragmática, y esto puede llevar a que haya una menor eh, a que haya un mayor riesgo, perdón, de fallo en la desconexión de la ventilación mecánica. Y sigamos acá ahora un poco, pues el uso o no de dexametasona. A veces hemos retrasado la desconexión de la ventilación mecánica porque el paciente no se le ha administrado la dexametasona. Y tenemos este estudio multicéntrico, es un ensayo clínico fase 4 realizado por López Cerce y colaboradores, donde pretendían evaluar la eficacia de la dexametasona en la prevención del estriol posterior a la desconexión de la ventilación mecánica, y si se relacionaba o no con fallo en la desconexión de la ventilación mecánica. Se reclutaron aproximadamente 137 pacientes en 5 unidades de cuidado intensivo de España.
los pacientes eran entre un mes y 16 años. Los pacientes estaban intubados por más de 48 horas y no hubo una diferencia significativa en cuanto a el fallo en la desconexión en los pacientes que se administró dexametasona versus en los que no se administró. No hubo una diferencia significativa en, pues, en la presencia de estridor en los pacientes en los que se administró dexametasona o no. Y los pacientes que se les suministraba dexametasona se asoció con un mayor requerimiento de micronebulizaciones con adrenalina y budesonida. La conclusión de este estudio es que solo para pacientes menores de 2 años con algunas patologías está definido el uso de la dexametasona, pero no se debe utilizar de rutina en los pacientes pues, que van a ser llevados a una desconexión de la ventilación mecánica. Y después de la desconexión de la ventilación mecánica, ¿qué usamos? Cánula de alto flujo, CPAP o oxigenoterapia convencional. Este es un metaanálisis publicado en el 2019 en Critical Care, donde pretendían evaluar el uso de la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional en los pacientes que iban a ser llevados a desconexión de la ventilación mecánica. Se buscaba que se hiciera de rutina, pues el paciente se iba a desconectar de la ventilación mecánica, iniciábamos de rutina cánula nasal de alto flujo. Se recolectaron 10 estudios con 856 pacientes y la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional se encontró que tenía un RR de 0.61 con un intervalo de confianza entre 0.41 y 0.92 con una P menor de 0.02 que se relacionaba con una disminución en el fallo en el fallo de la desconexión de la ventilación mecánica, mejoraba la presión arterial de oxígeno, disminuía el porcentaje de pacientes que iban a requerir reintubación y que pues, en los que se definían como fallo de la desconexión de la ventilación mecánica. En cuanto a si usamos cánula de alto flujo versus CPAP, este es un ensayo clínico de no inferioridad, donde vemos que si el uso de primera línea versus el uso del CPAP en términos de tiempo y en términos de no inferioridad, es mejor bueno, no es mejor porque es un estudio de no inferioridad, es inferior, es la palabra. Es un estudio multicéntrico con 22 unidades de cuidado intensivo pediátrico realizado en el Reino Unido, con aproximadamente 600 niños entre 0 y 15 años, que pues que durante su estancia en cuidado intensivo iban a requerir ventilación mecánica por más de 72 horas. Se realizó una aleatorización 1 a 1, cánula nasal de alto flujo y CPAP, y se encontró que no es inferior la cánula de alto flujo versus el CPAP después en términos de tiempo. Hay una diferencia en aproximadamente 7 horas, pero no se encontró que la cánula de alto flujo fuese inferior al CPAP. Y algunos mensajes para llevar a casa, pues es importante utilizar los términos correctos. Estamos basados en tratar de convertir palabras en anglicismos. No utilicemos winning, no utilicemos liberación, utilicemos desconexión de la ventilación mecánica, que es el término adecuado. Debe considerarse la desconexión de la ventilación mecánica cuando ya se haya resuelto la causa. Los modos automatizados disminuyen el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica versus los modos convencionales, y es importante establecer y protocolizar de manera inter y multidisciplinaria, incluir las terapeutas respiratorias, enfermería, todo el grupo que está manejando el paciente para llevar a cabo un proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu excelente presentación.
es una apuesta al día de un tema fundamental en el día a día del cuidado intensivo. Tu presentación muy completa, muy bien diagramada y con una puesta al día impecable. Definitivamente el proceso de desconexión de la ventilación mecánica es arte y es ciencia. Da la semblanza que se han ido llenando algunos vacíos en el conocimiento y realmente, digamos, nos invita a seguir trabajando en la construcción de protocolos racionales para tratar de, digamos, implementar una desconexión de una forma progresiva y evitar las complicaciones inherentes a la ventilación mecánica prolongada. Claramente se está, digamos, imponiendo la implementación de protocolos con sistemas de ventilación mecánica de asa cerrada que demuestran sus virtudes en relación a la comodidad, facilidad, acortar el tiempo del proceso de desconexión. Y eso, pues, quienes tenemos el privilegio de tener ventiladores de última generación, pues, es una fantasía. Los índices predictores de éxito para la desconexión de la ventilación mecánica que han sido tratados de evaluar en el ámbito pediátrico, pues tienen todavía muchos detractores y la información que uno encuentra es digamos, con opiniones divergentes en algunos casos. Y pues realmente nos invita a hacer un uso racional del manejo de la dexametasona en el protocolo de la desconexión. Y por supuesto, la cánula de alto flujo pues viene ganando un terreno impresionante para tratar de minimizar el fallo en la extubación. De nuevo, muchas gracias por la puesta al día y bueno, invito a los profesores y a los fellows de diversas escuelas a participar en la controversia. Profesor Fernández, que le fascina el tema. Muchas gracias, apreciado doctor Mulé, me alegra saludarlo. No, nada, sencillamente dos comentarios. El primero de ellos, fundamentalmente felicitar a Mauricio. Creo que hizo una excelente revisión con una profundidad científica y una solidez académica, pues a la cual ya nos tiene acostumbrados, de un tema pues interesante que tiene varios matices importantes que vale la pena analizar. Yo creo que hay varios mensajes con los cuales nos podemos quedar. El primero de ellos lo mencionaba Mauricio al final y es la importancia del trabajo en equipo inter y multidisciplinario, en donde es muy, muy importante la opinión de la enfermera, de terapia respiratoria, del equipo médico y cómo es uno de los escenarios en los que en cuidado crítico el trabajo en equipo bien realizado pues puede verse bien recompensado. Eso es como el primer mensaje. El segundo es analizar, una vez el paciente ha cumplido ciertos checklists y ciertos criterios, cuáles pueden ser esas variables predictoras de un éxito en el proceso de desconexión y una extubación exitosa. Es importante tenerlas en cuenta. Ninguno de los índices que tenemos hoy en día posiblemente tienen esa capacidad predictora pues adecuada y son fáciles para usar de rutina. Posiblemente se involucre más eso que decía el doctor Mulet de la asociación entre arte y ciencia. El tercer punto, el tercer mensaje es definitivamente lo que dice la Sociedad Mexicana de Toras es que utilicemos un protocolo. Los modos convencionales, ninguno ha demostrado ser superior al otro. Parece que la tendencia, la evidencia, con ese network metaanálisis que compartía Mauricio, que todos sabemos que está basado en estadística bayesiana y es algo muy aterrizado pues a la realidad, están como en la carrera punteando los modos automatizados como una buena herramienta y hacia allá creemos mucho que la ventilación mecánica va a dirigirse y hacia muchos algoritmos basados en inteligencia artificial, ayudarnos al médico a hacer la desconexión y creo que ese es un punto importante.
es donde la máquina y el médico tienen que ir tomando decisiones de forma progresiva hasta que se logre el éxito. De esos modos automatizados, pues nosotros en nuestra unidad la experiencia la tenemos con ASB y recientemente con ASB Intelligent, que fundamentalmente, además de ser un modo base cerrada, nos permite usar esos algoritmos de inteligencia artificial de acuerdo a la patología para facilitar la desconexión. Apenas estamos aprendiéndolo. El soporte de evidencia en pediatría está basado en 3 ensayos clínicos bastante buenos. Y bueno, y otra investigación que está en curso pues en nuestra unidad. Pero creo que ha sido una buena herramienta, tenemos que familiarizarnos con ella y creo que si no está disponible, pues es muy importante que cada quien conozca sus modos ventilatorios, las alternativas que da la máquina y siempre buscar hacer una desconexión protocolizada y un test de respiración espontánea, que eso sí pues ha demostrado que es un buen predictor. Y el cuarto mensaje es empezar a entender y a aplicar un poco más ese rol del ultrasonido como buen predictor, como estas variables que en un momento dado a nivel diafragmático pueden ayudarnos a decir que un paciente puede llegar a tolerar o no la extubación. Creo que estamos empezando ese camino y muy seguramente en los próximos años vamos a tener mejor evidencia frente a ese tema. Nuevamente felicitar a Mauricio, creo que es una excelente presentación y pues nada, esos eran los comentarios que teníamos. Muchas gracias, doctor Moret. Gracias, Jaime, muy amable por tus comentarios. Tenemos al profesor Perdomo, tenemos a connotados colegas que siempre es grato verlos conectados. Ledis, Pablo, que tiene mucha experiencia en ventilación mecánica. De pronto tienen comentarios adicionales. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Felicitar a Mauricio por la revisión y la puesta al día sobre este tema. Y pues evidentemente las controversias que existen alrededor de este tema, pues yo creo que van a seguir durando mucho tiempo. Creo que la implementación de protocolos y que esto sea un trabajo continuo es importante. Creo que en muchas unidades a veces el exceso de trabajo hace que la progresión en los procesos de desconexión sea más lento del que debiera ser. Y posiblemente el papel de los modos automatizados donde esto es posible, pues va a acelerar estos procesos, pero esto lamentablemente no es la realidad de todas nuestras unidades y más en nuestros países que no tienen todos los recursos. Creo que es importante dentro de las cosas señalar el evitar el retiro brusco de la sedación, que creo que muchas veces puede contribuir a que muchos niños que vayan en un proceso favorable tengan retraso cuando propiciamos un síndrome de abstinencia relativo cuando hacemos descensos bruscos de la sedación. Si uno tiene una proyección de que el paciente va a ser extubado, posiblemente ir adecuando el ajuste de los sedantes y el ajuste de los opioides, porque a veces en ese retiro de la ventilación en un paciente que se le quitó bruscamente la sedación y la analgesia puede que sea un factor para que el riesgo de fracaso esté más alto. Bien importante estar evaluando pues la interacción corazón-pulmón y optimizar la función cardíaca. Ya sabemos que no hay que esperar a que los pacientes estén libres de inotropía, sino que por lo menos pues la inotropía esté en plan estable o en plan de disminución, y que durante la prueba de respiración espontánea pues veamos que el compromiso hemodinámico no empeora. Existen herramientas como valorar los cambios de los gases venosos centrales durante la prueba de extubación, que son muy orientadores de que el paciente va o no va a tolerar la extubación. Creo que con relación a los parámetros, creo que
Una FIO2 por encima de 40 sigue siendo un nivel de soporte de oxigenación muy alto. Y yo sí creo que no creo que una FIO2 de 50 sea un valor seguro para estudiar, como tampoco siento que PDP tan altos como 6 sean tolerados por buena parte de los niños, porque creo que de 6 a 0 de soporte de presión es un cambio brusco. Con relación a buscar alteraciones de la actividad diafragmática, creo que quienes manejan unidades cardiovasculares saben que tienen pacientes con riesgos de paresias o parálisis diafragmática, que creo que el papel de la ecografía durante el proceso de ventilación espontánea pudiera ser muy orientadora a pensar en que este paciente va a fracasar, porque muchas veces el proceso de desconexión del ventilador con un solo diafragma funcionando pareciera estar bien, pero cuando ya pasan a la vida dependiente solamente de la actividad del niño sin el soporte ventilatorio, pues se ve que aparecen rápidos fracasos. Y yo sí tengo cierta prevención contra el uso como indiscriminado de la cánula nasal de alto flujo como intermediario entre la desconexión del ventilador y el paso a sistemas de oxigenación convencional. Yo creo que también debería haber una selección más clara de pacientes, porque siento que muchas veces se sobreusa la cánula nasal de alto flujo y no deja de ser un sistema que tiene sus costos, que tiene sus complicaciones y que tiene su cuidado. Y si hay pacientes que uno pudiera pronosticar que no van a requerir este tipo de soportes, pues obviarlo, como lo hacíamos hasta hace 5 años o antes, que no existía este tipo de soporte, y pues los índices de fracaso pues no creo que fueran significativamente diferentes. Esos eran mis comentarios y pues volver a felicitar a Mauricio por la revisión que hizo. Muchas gracias, Iván, por tus valiosos comentarios, como siempre, muy al lugar y con la experiencia y el conocimiento que te caracteriza. A ver, reviso un minutico, si hay otros comentarios o preguntas en el auditorio. No, parece Sí, que hoy buenas noches. Sí. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Primero que todo, pues felicitar a Mauricio. Muy buena charla. La verdad, mis comentarios con respecto a la extubación o la desconexión de la ventilación mecánica, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Perdomo, y es difícil a veces saber cuál es el punto y nos faltan algunos protocolos. Sabemos, tenemos una luz probablemente con lo del criterium de disfunción cardiovascular orgánica múltiple, donde el parámetro de disfunción cardiovascular ya por lo menos nombran el BIS o el como mayor de 5 asociado a algún otro como el lactato, la saturación venosa, que digamos pues probablemente nos dé un criterio de disfunción cardiovascular. Como todos sabemos, un BIS de probablemente de 5 o menor, como hay en varios artículos o revisiones, menor de 10, pues tiene ya un criterio de disfunción cardiovascular. No quiere decir con eso que todos los pacientes con este tipo de soporte pues requieran de ventilación mecánica, y pues es uno de los puntos que genera bastante controversia. ¿Cuál es el punto exacto donde de verdad tenemos disfunción cardiovascular como para mantener el soporte ventilatorio en el paciente? No sé qué opinan todos los profes y que están dentro de la charla. Es difícil encontrar ese punto, porque inclusive con pacientes digamos que cardiovasculares, pues a veces o con cardiopatías
retirar el soporte ventilatorio a veces es, digamos que, una de las ayudas para mejorar la disfunción cardiovascular. Entonces, tener en cuenta eso. El otro punto, pues, es lo que decía el doctor, perdón, hay que evaluar mucho, digamos, qué pacientes probablemente se van a beneficiar o qué subgrupo de pacientes se van a beneficiar de una cánula de alto flujo. Creo que también estamos sobrevalorando el uso de la cánula de alto flujo y tenemos que tener cuidado. Y no sé qué opinan todos sobre la desconexión de la ventilación mecánica en la noche. Es una pregunta bastante interesante que también genera bastante controversia para aquellos que seguimos haciendo turno de noche, si extubar o no extubar en la noche, esperar al día siguiente. Eso es un dilema bastante grande para todos. Muchas gracias y nuevamente pues felicitar a Mauricio. Gracias, Daniel, por tus comentarios y por supuesto que siempre quedan más preguntas que digamos, ideas consensuadas en un tema tan complejo como este y donde se está apenas, digamos, elaborando evidencia, haciendo estudios multicéntricos, tratando de digamos, responder cada una de estas aspectos relevantes de la desconexión. Nosotros, por supuesto, que no estuvimos de noche. Ya hay varios artículos que hablan pues, de los efectos potencialmente, las complicaciones y eventos adversos que se pueden presentar con esta práctica. Y eventualmente, yo diría que el 99% de las desconexiones se hacen en la jornada diurna. Y pues siempre tenemos en cuenta que de noche los gatos todos son pardos. Bueno, yo creo que se ha cumplido con la agenda académica con éxito y en aras de respetar el tiempo de cada uno de ustedes. Creo que había otra, alguien levantaba, ¿no? De cumplir con el itinerario y respetar el tiempo de cada uno de ustedes con la familia, pues les agradecemos la inmensa participación y la atención en este evento académico. Nuevamente, Mauricio, felicitaciones y que siga por ese sendero de éxitos en tus presentaciones. Muchas gracias y les deseo muy buena noche. Muchas gracias.